Saludos cordiales, estimado público. Es para mí un verdadero placer compartir con ustedes este momento tan especial. Mi nombre es Johanna Keila Paredes Zameta y me siento muy agradecida por estar aquí. Teniendo como frase de César Vallejo, donde hay injusticia, nace también la fuerza de luchar por un mundo más humano. En inglés, where there is injustice, there is also the strength to fight for a more human world. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar el cuento Paco Yunque y revisar los siguientes aspectos: la biografía de César Vallejo, el contexto del cuento, descripción de la escena de injusticia social, descripción y también análisis del tema planteado y explicarlo con relación al caso de lo de S10, declamación sobre el tema, presentación de la infografía y la historieta y por último la conclusión y reflexión. A continuación les invitamos a acompañarnos en esta jornada. Me presento, soy Daisy Gómez Guaynate y hoy les voy a hablar sobre los datos biográficos de César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en el pequeño pueblo andino de Santiago de Chuco, en la región La Libertad, Perú. Fue el menor de 11 hermanos y creció en una familia humilde, profundamente religiosa y de raíces mestizas. Sus padres fueron Francisco de Paula Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. En 1900 inició su educación primaria en la escuela municipal de su pueblo. Al terminar en 1905 se trasladó a Huamachuco para continuar sus estudios en el Colegio San Nicolás, donde culminó la secundaria alrededor de 1909. Luego viajó a Trujillo, donde ingresó brevemente al Colegio Nacional San Juan, pero por dificultades económicas tuvo que regresar a Santiago de Chuco. En 1910 retornó a Trujillo para iniciar estudios superiores en la Universidad Nacional de Trujillo. Primero se matriculó en medicina, pero tuvo que abandonar la carrera al año siguiente. En 1912 ingresó a la Facultad de Letras, donde estudió historia, lengua, derecho y pedagogía, mientras trabajaba como preceptor, cajero y ayudante para mantenerse. En 1915 fue nombrado profesor en el Colegio San Juan y hacia 1917 se trasladó a Lima, donde también trabajó como docente. El momento más crítico de su vida ocurrió en 1920, cuando visitó Santiago de Chuco y estalló un conflicto social el 1 de agosto. Aunque no se probó su participación, fue acusado injustamente. El 6 de noviembre de 1920 fue arrestado y pasó 112 días en prisión, recuperando su libertad en febrero de 1921. En 1923, ante la inestabilidad política y laboral, partió hacia París, donde vivió la mayor parte de su vida adulta. Allí estudió cursos en la Sorbona, trabajó como periodista, traductor y profesor, y enfrentó largos periodos de pobreza. En 1928 conoció a Georgette Philippard, quien sería su esposa y compañera. Su salud se deterioró en los años 30. Finalmente falleció en París el 15 de abril de 1938 a los 46 años, siendo sepultado en el cementerio de Montparnasse. Gracias. Yo hablaré sobre el contexto del cuento que fue asignado y una breve argumentación. En el cuento Paco Yunque se desarrolla un contexto urbano y desigualdad. Fue escrito por César Vallejo en 1931 durante el exilio europeo y publicado más tarde en 1951 dentro de Apuntes de Hombre. En aquel periodo el Perú enfrentaba una fuerte crisis social marcada por la pobreza, la explotación y la de clase. Este escenario precisamente Vallejo plasmó esta costumbre en una crítica a la la historia de llegar a la educación a la escuela, un espacio de deporte igualitario
poder que ejercen narra el primer día de clases de Paco, un niño humilde que llega a la escuela acompañado de Humberto Brieve, que es el hijo del patrón de su madre. Desde un inicio, Humberto lo obliga a obedecerlo y actúa como abuso y prepotencia debido a su social. En el aula, Humberto En el cuento de Paco Yunque aparecen varias escenas que muestran lo que vive el protagonista dentro de la escuela. La primera escena ocurre cuando Paco llega a su salón y Humberto Grieve le quita el asiento de forma autoritaria. Esto es lo que se ve actualmente en la actualidad, ¿no? Que hay muchos casos de niños que están pasando eso en los colegios. Y Paco, asustado y sin forma de poder defenderse, obedece de inmediato. Aquí se observa un claro abuso de poder, porque Humberto usa su posición social para imponerse sobre él. La segunda escena ocurre cuando Paco intenta hacer su tarea, pero Humberto empieza a molestarle, quitarle los lápices y no dejarle trabajar en paz. Paco se siente incómodo y no puede estudiar correctamente. Aquí se observa acoso escolar, ya que Humberto lo hostiga constantemente. La tercera escena aparece al final, cuando el profesor revisa los cuadernos y, aunque Paco fue quien hizo la tarea, decide castigarlo y proteger a Humberto. Paco queda confundido y triste porque es castigado sin razón. Aquí se observa una gran injusticia, ya que la autoridad favorece al niño rico y perjudica al niño humilde. En conclusión, el cuento de Paco Yunque muestra cómo un niño humilde enfrenta situaciones de abuso, acoso e injusticia dentro de la escuela, un espacio donde debería sentirse protegido. César Vallejo denuncia la desigualdad social y cómo el poder económico influye en el trato que reciben las personas. El autor nos invita a reflexionar sobre la importancia de una educación justa, donde todos los niños sean respetados por igual, sin importar su origen o condición social. Bueno, de mi parte me tocó sobre la descripción de un caso que se relacione con la ODS 10. Aquí tenemos el caso de Azucena Argendones, que forma parte de las muchas personas que decidieron llevar ante la justicia los actos de discriminación que enfrentaron. Se dice que en 2012 ella fue víctima de un trato de discriminación por su identidad afroperuana dentro de la empresa de servicios de agua potable y alcantarillado municipal de Huancayo, conocida como Sedán Huancayo, donde ella trabajaba. Aunque recibió amenazas de perder su empleo, continuaba buscando justicia. Ella no se rindió. El caso de Azucena Argendones evidencia la discriminación racial en el ámbito laboral en el Perú. A pesar de las amenazas de perder su empleo en Sedán Huancayo por reclamar justicia, ella perseveró, demostrando la importancia de defender los derechos y de contar con mecanismos que protejan a los trabajadores frente a la discriminación, promoviendo un ambiente laboral inclusivo y respetuoso. Su caso se vincula claramente con la ODS 10, que es la reducción de desigualdades, pues evidencia cómo el racismo todavía provoca exclusión, desigualdad y vulneración de derechos en las instituciones y espacios laborales. Mientras este objetivo promueve la eliminación de toda forma de discriminación por origen étnico, color o condición social. La experiencia de Azucena Argendones muestra cómo estos prejuicios siguen presentes y cómo se intenta silenciar a quienes lo denuncian. Al presentar su denuncia, ella contribuye a los propósitos del ODS 10, al visibilizar, al proteger a los grupos vulnerables y promover la igualdad
y elegir medidas reales contra la discriminación. Poema Los Nueve Monstruos. El libro al que pertenece es de los poemas humanos. El año de publicación fue en 1939 y fue publicado de una manera póstuma. Los Nueve Monstruos. Y desgraciadamente el dolor crece y crece en el mundo a cada rato. Crece a 30 minutos por segundo, paso a paso. Y la naturaleza del dolor es el dolor 2 veces. Y la condición de martirio carnívora, voraz, es el dolor 2 veces. Y la función de la hierba purísima es el dolor 2 veces. El bien de ser dolernos noblemente. Jamás, hombres humanos, hubo tanto dolor en el pecho, en la solapa, en la cartera, en el vaso, en la carnicería, en la aritmética. Jamás tanto dolor, cariño doloroso. Jamás tanta pasión ultrajada, tanto amar doloroso. Y el dolor nos corree con su acero, nos hace a cada instante más pequeños, como si fuéramos un resto de un naufragio. Y estos seres del dolor, tan verdaderos, tan puros, tan hermanos de nosotros, nos miran desde el pasado de su llanto, como pidiéndonos que nos olvidemos de la enorme cuenta que tenemos con la vida. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios, pero tú que estuviste siempre bien, no sientas en tu creación, y el hombre sí te sufre, Dios bendiga aprender de él. Hola, mi nombre es Cintia Tatiana Alarcón Horna y hoy les voy a hablar sobre la infografía y la historieta del cuento de Paco Yunque. A mi costado van a ver la infografía. Aquí resumo de manera visual los aspectos más importantes del cuento. Las desigualdades que ocurren dentro del salón, situaciones que demuestran cómo Paco, a pesar de su esfuerzo, recibe un trato injusto solo por ser de origen humilde. La infografía permite entender rápido el mensaje central, la injusticia y el abuso del poder. Además representa una historieta que está basada en los momentos más significativos del relato. En las viñetas se muestra cómo es la llegada de Paco a la escuela, el trato de Humberto Grieve y la injusticia del profesor. Cual la historieta hace que la historia se sienta más cercana, porque las imágenes transmiten mejor lo que viven los personajes. Con estos dos recursos, la infografía y la historieta, busco que no solo se reconozca la historia, sino que también reflexione sobre la importancia y la igualdad, la empatía hacia todas las personas, sin importar su origen ni situación. Muchas gracias. En conclusión, Paco Yunque evidencia con crudeza cómo la injusticia social y el abuso del poder se producen incluso dentro de las escuelas. A través de la experiencia de Paco, César Vallejo revela que el privilegio y la condición social determinan el trato que reciben los individuos, anulando el esfuerzo y silenciando la verdad de los más vulnerables. Las escenas analizadas muestran que la discriminación, el favoritismo y la indiferencia de las autoridades no solo hieren al protagonista, sino que perpetúan una estructura social desigual que normaliza la humillación. Reflexionar sobre este cuento, en diálogo en el caso real de Susana Mierdones y lo de S10, permite comprender que la problemática de la discriminación sigue vigente en la actualidad. Tanto en la escuela como en el ámbito laboral, la lucha por la igualdad exige valentía, conciencia y compromiso social. El relato y los recursos visuales presentados invitan a cuestionar nuestras actitudes y asumir la responsabilidad de construir espacios más justos, donde prevalezca el respeto, la empatía y la dignidad humana. Solo así será posible transformar la educación y la sociedad en escenarios de verdadera equidad, donde nadie sea menos por su origen o condición.